Hermanos, buenos días. Otra vez estamos conectados a un culto más de la Iglesia Bautista El Calvario. Fíjense que hoy quiero darle gracias a Dios por lo que ha hecho Cristo en mi vida. Dios se ha manifestado de una manera tremenda. Él vino a mi vida, hizo que yo viniera a este arrepentimiento y que ahora caminara en la fe. Hermanos, me gozo estar aquí con ustedes un domingo más. Los invito a que sigamos aferrados a Cristo, hermanos. Preparemos nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos recibir y discernir el Evangelio que va a ser predicado por el pastor Rolando. Hermanos, me gozo estar aquí. En serio, los invito a que ustedes también se gocen en este culto. Permítanme leer una porción de la Biblia ahí en Apocalipsis. La palabra de Dios dice así, dice: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en los cielos. La primera voz que oí, como trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Hermanos, este pasaje habla sobre Cristo reina. Cristo reina también en mi vida, como también a la de ustedes, hermanos. Hermanos, quedémonos en esta hora de adoración, en este culto, y recibámonos, preparemos nuestros corazones. Permítanme orar. Padre eterno, te damos gracias, Padre, por tu gracia. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio en la cruz, ahora nosotros tenemos esa reconciliación con Dios Padre. Bendito seas, Padre. Gracias por este incomparable amor, Señor, que diste tu vida por mí y por los demás. Señor, prepara los corazones que han de recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Te adoramos, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos. Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos de poder estar aquí de manera virtual, nuevamente reunidos como familia, y queremos alabar a nuestro Dios y queremos que ustedes también nos acompañen desde donde quiera que estén. Y vamos a entonar un himno que viene siendo el himno 304. Si usted se lo sabe, por favor, cántelo. Este himno se llama Amor es. Y bueno, precisamente este domingo se celebra el Día del Amor y la Amistad, y podemos definir de muchas maneras el amor hoy en día, pero vayamos a la Escritura. ¿Qué es lo que nos dice ahí en 1 Juan 4:19? La Escritura nos dice claramente la lógica en el amor que nosotros debemos de pensar como cristianos. Dice ahí: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Evidentemente, previo al amor nuestro, este versículo es muy claro. Él dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos ama primero. Claramente establece que el amor de Dios es la causa de nuestro amor a Él. Fuimos elegidos, la Escritura también nos dice, fuimos elegidos simplemente por el simple afecto de su voluntad. La Escritura dice muy claro que Él tendría misericordia del que tenga misericordia, y pues cada uno de nosotros hemos tenido misericordia, y Él nos ama porque quiso amarnos. Pero también este mismo amor nos hace que amemos a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Y precisamente la Escritura también nos dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Así es que yo le invito a pensar hoy en este día: Él me ama a mí. Usted lo puede decir ahí con toda confianza: Él me ama a mí tal y como soy, aún siendo quizás un don nadie que me decía al infierno. Hoy puedo decir que Dios me ama con ese amor tan inmenso y tan profundo. Así que yo le invito a ponernos en sintonía con el Señor, y vamos a cantar con gozo. Allá, si usted se lo sabe, en casita, nos acompaña a alabar el nombre de nuestro Dios.
nuestro tiempo nos da a ver lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Cristo, yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Siempre debes hablar que en Cristo hay salvación, llevando este mensaje de muerte y resurrección. Es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Muy buenos días, mis hermanos. Yo soy Rosy Sepúlveda, por si no me reconocen. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia. Viene en Salmo 5 y dice: pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos. Extiende tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Hermanos, estoy muy agradecida con Dios y con ustedes también por todo lo que han hecho por nosotros todo este tiempo. Ha sido tiempo de enfermedad y de prueba, pero ustedes han estado allí. Le agradezco mucho a Dios porque han sido testimonio para otras personas, para otras iglesias. ¿Cómo? Dando. Han estado proveyendo tanto económicamente como proveyendo las comidas. Hermanos, es muy importante para nosotros agradecerles todo lo que han hecho. Realmente nos es de mucha ayuda. Estamos bien gozosos con el Señor porque aún y con otras personas creyentes y no creyentes les hemos compartido de esto que ustedes han hecho, que no nos han dejado, que nos han cobijado y nos han brindado de su protección y su cariño. Y es testimonio para otros lugares y para otras iglesias. Es importante que ustedes lo sepan, hermanos. Muchísimas gracias porque nos han ayudado, nos han provisto y nos han amado, nos han demostrado ese amor cristiano a través de toda su provisión. Hermanos, les queremos agradecer también de sus oraciones, su preocupación, sus mensajes de amor y de aliento, sus llamadas. Hermanos, no tenemos con qué agradecerles y con qué pagarles todo este cariño que han brindado para nuestra familia.
Quiero agradecerles y quiero motivarlos, hermanos, a que sigamos intercediendo unos por otros. Muchas gracias, mis hermanos. Les mando un gran abrazo, les mandamos mis hijos aquí presentes y yo un gran abrazo. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias, comunidad IBEC. Los amamos. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por senda de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pasé por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío en el destino de mi vida, al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en confianza, seguro en su poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Dice el Salmo 16 del 6 al 8. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la verdad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, que tu palabra, ahí escrita en el libro de Apocalipsis, nos haga anhelar conocerte más, agradecerte más y adorarte más, porque te has revelado a nosotros, Señor. Y todo lo que está escrito en el Apocalipsis está para alentar nuestras vidas. Y queremos pedirte, confirma tu palabra en nuestras vidas en este momento. Dale a la iglesia una fortaleza, danos una cohesión como iglesia en torno a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos bien contentos porque volvemos otra vez en este domingo a acercarnos a la Escritura ahora en el texto de Apocalipsis. Y ya, una vez más volvemos a repetir que todo el texto del Apocalipsis sí tiene una brújula, tiene un timón y tiene una visión única y clara. Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Es un momento cristológico muy poderoso, porque la iglesia está sufriendo, la iglesia está perseguida, los opresores alrededor, los enemigos alrededor de la iglesia cada vez más se multiplican. Y Dios decide en todo ese entorno histórico para la iglesia, Dios decide manifestarse a través de su Hijo Jesucristo con Juan. Y le da este texto último que lo tenemos aquí en la Biblia. Y digo que es un momento cristológico porque se están reviviendo muchas cosas. Y entonces aquí cuando Juan escribe que después de lo que recibe, de estas visiones y de esta reflexión, Juan llega a esta conclusión al principio del texto como un prólogo para presentar y hasta el final. Y entonces dice esto, ¿verdad? Él es el soberano de los reyes de la tierra. Ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, gobernando todo.
Es más, Juan puede ver que el Padre se ha hecho a un lado para otorgarle al Hijo la autoridad sobre todas las cosas. Y luego recuerda Juan, ¿verdad?, lo que ha dicho Pablo, que al Padre le plació poner todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Y que toda persona pueda gritar lleno de fe: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Bueno, Juan está ahora diciendo por qué es el rey, por qué es el soberano de entre los reyes de la tierra, ¿no? Y da 3 razones bien interesantes. Yo estoy leyendo Apocalipsis 1:5 y si usted tiene una Biblia ahí, por favor, ábrala, acérquese o abre tu teléfono y ubícate ahí en el texto. Pero da 3 razones por lo cual nosotros podemos adorar al Señor como el soberano, la autoridad. No hay nadie por encima de Él. Y miren qué preciosas razones da Juan. Juan está diciendo que nos amó, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y que nos hizo reyes y sacerdotes para sí mismo, para Dios mismo, ¿no? Y es entonces que Juan quiero solamente recordar que Juan está hablando de lo que significa la soberanía de Dios. Fíjense que Juan está usando el vocablo que está conjuntando lo que significa el poder político, el poder religioso y el poder espiritual. Cuando Juan dice que Jesús es soberano entre todos los reyes de la tierra, Juan está diciendo que Él es soberano sobre o por encima del poder político. ¿No? Domiciano y toda Roma están siendo instrumentos porque Dios es el soberano. Está también implícito el poder religioso, porque parece que el aparato judío sigue adelante, habiendo hecho a un lado al Mesías y habiendo ahora perseguido a los cristianos, los seguidores de Cristo. Parece que toda la autoridad del pueblo elegido por Dios, asumido en el pueblo de Israel, por el pueblo de Israel, ahora todos los reflectores vuelven a ellos. Y Juan dice no, Él es el soberano por encima de los poderes religiosos que ustedes creen tener todavía. Y luego Juan está recordando también que desde allá, desde la isla de Patmos, está recordando que también Jesús es el que rige todo el poder todo lo que significan los poderes espirituales de este mundo. Y luego dice aquí el texto, ¿por qué? Bueno, dice porque nos amó. Él es soberano de los reyes de la tierra y soberano como el líder y donde todo gira alrededor de Él. Mi hermana, mi hermano, piensa en esto porque nos amó. Y esta es una razón que personaliza y afirma la centralidad que tiene Jesús en el papel en toda la escena de la salvación de este mundo, ¿no? En la tierra se está debatiendo los poderes políticos de Roma que pronto van a caer, pero en el cielo Jesús está sentado en el trono y desde el cielo Jesús está determinando las cosas porque el trono lo ganó, dice Juan. El trono lo ocupa porque nos amó, porque se entregó en la muerte por nosotros y porque nos rescató y nos hizo reyes y sacerdotes. Fíjense, mientras los poderes políticos andan luchando con sus propias armas, Juan dice a la iglesia, es que Él nos ama, es que Él nos amó. Y está escrito en pasado.
Esto es bien interesante, porque Juan lo que está haciendo es recordar que Él es soberano por lo que hizo concretamente en la cruz del Calvario. Y luego dice que también, que es que ya no dice nos amó, sino que ahora dice nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, la centralidad de Cristo no es de un Dios que ordena y que manda, porque es el Señor, y que desde el cielo nos ha amado, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que como somos sus criaturas, Él ha determinado todas las leyes físicas en la naturaleza para que podamos alimentarnos, porque Dios sustenta su obra. No. Juan está diciendo que es soberano porque es un Dios que nos ha amado y que entregó todo su amor para liberarnos, que entregó toda su misericordia con el proyecto único de rescatarnos del pecado. ¿Cómo lo hizo? Dice el apóstol Juan, nos sacó de nuestros pecados pagando el precio con su propia sangre. Así se construye la visión del Apocalipsis, que está permeada en todo lo que viene de aquí adelante, que es Cristo el soberano. ¿Por qué? Porque nos ama, porque se entregó por nosotros, y finalmente dice el texto, porque su reinado soberano ahora nos está incluyendo a nosotros, su pueblo, como reyes y sacerdotes. ¡Qué tremendo es esto! Porque estamos agobiados por lo que nos está pasando desde hace un año. Porque ha habido una convulsión en este mundo entero. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a estar todos en la posibilidad de enfermarnos de la misma enfermedad? Allá los asiáticos como los latinoamericanos. Acá en las colonias más de las esferas sociales más altas, como en los suburbios de la ciudad o en los cinturones de miseria de la ciudad. Todos estamos en la misma posibilidad en este mundo de ser atrapados por la enfermedad y luego poder morir. Pero el Apocalipsis nos llena de esperanza, nos llena de toda una confianza en el Señor, porque hay un nombramiento que la palabra le da a Cristo y le dice que es soberano de la tierra. Esta es una interpretación de todo lo que pasa en el mundo atrás, con su muerte, con su resurrección, y todo lo que está por relatarse del futuro. El mensaje cristológico de Dios para nosotros es que tú y yo no podemos temer, no podemos dejarnos agobiar por todas estas circunstancias. En medio del COVID, Él es el soberano de entre los reyes de la tierra, los que mandan, los que ordenan ahora cómo vamos a vacunarnos, cómo va a suceder toda esta estrategias que se tienen para que la pandemia la enfermedad sea erradicada. Como reyes y sacerdotes, que Él logró darnos esta categoría y esta posición delante de la gracia de Dios, por su amor y por su sacrificio. Esto es algo sumamente precioso, porque entonces la iglesia estamos llamados a una doble representación. Representamos a Dios ante esta humanidad y nosotros representamos a la humanidad frente a Dios. Miren qué lindo es esto. Si por algo somos reyes y sacerdotes, es que delante de la humanidad vamos con la frente en alta, porque somos mensajeros de Cristo. Ya lo decía Jaime al inicio de este culto, ¿no? Porque nos salvó, nos dio una nueva identidad. Y ante el mundo, lo reconozcan o no, pero somos embajadores de Cristo Jesús. Y también somos representantes ahora de toda una humanidad que estaba perdida en el pecado. Y ante Dios, su Hijo nos entrega, nos pone como sacerdotes ante Él para ofrecerle el culto, ofrecerle ahora la adoración
del pueblo que su Hijo redimió. Y paso a esta otra parte porque finalmente lo que Juan hace ahí ante esta revelación espiritual que escribe, Juan se pone a adorar al Señor. Y entonces dice en el verso 6, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y esta adoración es de dos categorías, porque dice la gloria a Dios y también dice el imperio, que está hablando otra vez del poder, el poder político, el poder religioso y el poder espiritual, ¿no? Esto resulta de alguien que, y yo quiero decirte, hermano, hermana, cada vez que estemos leyendo el Apocalipsis, por favor, ten en la mente el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso va a ser victorioso y los ángeles le adoran. Cuando veamos a partir del capítulo 4, los ángeles le adoran porque fue el Cordero inmolado. Por eso ya a partir de los versos capítulos 18 en adelante vamos a ver a toda una multitud adorando al Señor porque es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y al final del 2021, para cerrar allá, vamos a adorar al Cristo que se ha casado con la iglesia, ha realizado las bodas con la iglesia, una iglesia que Él también compró y redimió con su propia sangre. El apóstol Juan, allá en el capítulo 1, ahora Juan alienta el corazón de la iglesia. Ha revelado que a pesar de lo que está pasando, el Señor es el Señor Jesús, Él gobierna y Él rige, aún los reyes políticos, aún los sacerdotes y el aparato religioso judío y aún todo el aparato satánico contra la iglesia. Jesús está rigiendo este mundo y di amén y alégrate y esfuérzate en poner siempre la palabra de Dios adelante de todo lo que miras, porque lo que el apóstol Juan ahora hace es que alienta el corazón de la iglesia de una manera muy concreta, pero también que les hace refrescar la memoria, porque entonces habla de la venida de Cristo. En este versículo 7, he aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Nuevamente Juan construye en 3 etapas, con 3 razones, construye la verdad que quiere decir. Antes dijo por qué es soberano, por qué nos amó, por qué nos lavó y por qué nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora dice que Cristo viene. ¿Cómo es esto? Viene, dice, en las nubes. He aquí que viene con las nubes. Y las nubes en este tiempo eran el símbolo del transporte celestial, ¿no? Era la manera en que Dios, por ejemplo, Deuteronomio 33 o el Salmo 68 dice que Dios cabalga en los cielos sobre las nubes. Y otra vez Jesús será visto en el cielo desde la tierra. 2, dice el texto, todo ojo lo verá. Esta es la forma en la que está otra vez Juan recordando a la iglesia. Acuérdense que los apóstoles nos contaron que cuando Jesús ascendió a los cielos, estos hombres de vestiduras blancas se les aparecieron. Yo lo vi, decía Juan, y nos dijeron, ¿verdad? Varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a los cielos, así vendrá como le han visto ir al cielo. En esta trilogía de la venida de Cristo, Juan dice, vienen las nubes, todos lo van a mirar y finalmente también dice Juan, ¿y cómo lo van a lamentar los enemigos de Cristo? Los enemigos de Cristo. Los de entonces, los de ahora y los de aquel momento final. Todo aquel que ha puesto un impedimento para que se predique el nombre de Jesús.
todos aquellos que han blasfemado contra Jesús, haciendo que se cierren las posibilidades para que los niños o las niñas puedan tener acceso a la palabra desde chiquitos. Todos aquellos enemigos del Señor que han utilizado la violencia, que han utilizado su poder y sus influencias para que tan solo un hijo o una sola hija de Dios sufriera por causa del Evangelio. Dice la palabra de Dios, todos, dice, los que le traspasaron van a hacer lamentación por ellos. Por eso después en el Apocalipsis vamos a recordar que aquellos que sufrieron, que fueron martirizados, nuestros hermanos ahora mismo en el otro lado del mundo, en donde tienen que esconderse para creer y adorar a Jesús, dice Apocalipsis que le van a orar al Señor y van a decir, ¿hasta cuándo, Señor? Y Jesús les dice, todavía no, esperen un poco. Los hace a un lado y les da unos vestidos blancos para que esperen. Porque Jesús viene a reinar, pero Jesús también viene a poner un orden. Y ese orden significa dar una victoria final a su pueblo, al pueblo que da redimido. Mis hermanos, estamos ahora también, entonces, en el amén. 2 veces Juan ha dicho amén. Y al final dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Es decir, Juan quiere ponerle un sostén de la misma palabra a lo que él está escribiendo y que son las visiones celestiales. Entonces Juan lo que hace es apuntalar estas verdades con las mismas declaraciones de Cristo. Soy el principio y yo soy el fin, el alfa y el omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y estos son títulos del Padre que Juan está usando para Cristo, porque Juan está diciendo que Cristo es Dios. El evangelio que nos ha sido predicado siempre es un evangelio completo, donde la Trinidad ha trabajado y trabaja por nosotros por su gracia, por la misericordia del Padre. Todas las personas de la Trinidad están en un mismo objetivo y adora a Dios y abraza la fe y seamos más obedientes a la Escritura, porque no se trata de alguien que nos echa la mano, se trata del Dios Trino, donde fuera de Él ya no existe nada y ya no hay ninguna esperanza para ti y para mí. El Dios Trino invirtió todo su poder y toda su misericordia, dice Juan, para darnos vida. Jesús, el alfa y el omega, el todopoderoso Señor, el que ha de venir y el que es y el que vendrá. Esto estaba llenando de ánimo a la iglesia perseguida entonces, ¿no? Y luego dice la palabra después del verso 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, fíjense qué interesante, porque en aquel tiempo cuando había muchos textos apocalípticos. Sí había textos que circulaban acerca del fin del mundo, pero todos los textos o amedrentaban a la gente o desvirtuaban la centralidad de la autoridad de Cristo. Y Juan está diciendo algo muy precioso. Juan está diciendo que para presentarse, Juan se presenta como un siervo de Dios. Y fíjense que lo hace diciendo simplemente lo que yo vi, se los voy a contar porque yo soy un hermano de ustedes. Qué lindo es esto. Yo, Juan, su hermano. Hoy en día, a muchos de los grupos alrededor de nosotros, de las iglesias modernas de hoy en día, les encantan andar inventando nuevos títulos para los líderes.
Yo me acuerdo en aquel tiempo que ser pastor era un privilegio tremendo. Te acarreaba muchas críticas, pero era un privilegio tremendo. Después esto cambió, porque pastor ya empezabas a bajar de categoría y entonces ya no eras un pastor, sino eras como un obispo entre los pastores. Después había que llamarlos también, ahora últimamente, apóstoles, porque ya subió de categoría, ¿no? Y hemos dicho en otra ocasión, y que también ahora algunos hasta les llaman mensajeros, ángeles de Dios. Y Juan está diciendo, yo soy un hermano de ustedes. Y me imagino a Jesús haciéndose uno como nosotros, ¿no? Juan no es Jesús, pero Juan está aprendiendo de Jesús y sabe que la humildad es un sello característico del que ha pasado por un nuevo nacimiento y se ve tan privilegiado por haber sido escogido por Dios para predicar su palabra. Cuidado pastores, con que estemos queriendo nosotros que la gente nos mire. Somos solamente un ejemplo para que todos vean a Cristo y adoren a Cristo. Juan sigue entonces aquí insistiendo, yo soy solamente un hermano de ustedes, pero déjenme decirle algo más, y también soy copartícipe de ustedes en la tribulación. En las duras pruebas del sufrimiento estamos juntos. Yo encerrado en esta isla y ustedes ahí a merced de los gobernantes que les persiguen. Pero lo más maravilloso de esto es que Juan dice, hermano, copartícipe del dolor y también copartícipe de ustedes en el reino y en la paciencia de Cristo. Y aquí significa entonces algo que a la iglesia la siembra, porque a la iglesia le está diciendo que el final de Juan, el final de la iglesia, es un final que se comparte, el dolor, el sufrimiento, pero que hay una importancia más grande que el dolor y el sufrimiento que se pasa, porque Pablo dice, es que es el reino el que está en medio de nosotros. Es Cristo el que está en medio de nosotros. Es el evangelio que nos ha sido compartido el que está en medio de nosotros. Y todo esto tiene que ver con el fruto. El fruto del evangelio en la vida de su pueblo, dice, es la paciencia de Jesucristo. Es la obra de Jesús de haber puesto primero por delante el gozo para sufrir la cruz. Es la paciencia de Jesucristo para esperar y confiar que es mejor hacer la obra en obediencia, la obra del Padre, que la propia. Así que lo que está Juan diciendo aquí es qué inmensa dignidad y privilegio hay de ser hermano de ustedes, de ser parte de la iglesia sufriente, ¿no? Agrego nada más que Juan, cuando usa esto de paciencia, paciencia en el griego es upomone, y podría traducirse como paciencia, pero es muy débil cuando se habla de la paciencia de Jesucristo ahora entre todos nosotros. Alguien ha dicho que es mejor de upomone, es mejor decir el upomeno. Upomeno es sufrir. Upomeno es resistir. Upomeno es quedarte. Upomeno es la manera en la que decir no me retiro y voy a defender esta posición sagrada que yo tengo. Por eso los creyentes en Jesús en medio del COVID y de la pandemia no nos hacemos a un lado y queremos seguir confesando a Cristo y creer que Cristo es el que tiene el control de todas estas cosas. Y estas cosas, por más sufridas que sean para nosotros, no se compara al sufrimiento de Jesús. Y dos, no se compara al sufrimiento que muchos cristianos han tenido que vivir por causa de confesar a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Y termino ya
diciendo que entonces lo que está pasando con Juan es que Juan ha recibido una sentencia. Es una isla penal, la isla de Patmos. Es una isla que deja distantemente de ser una isla del Edén paradisíaca. Es una cárcel. Así que el texto está escrito desde una cárcel por un apóstol como Juan, que no pone atención a su propio sufrimiento, sino va a poner por delante que es un siervo sufriente también, pero que es un siervo que está queriendo compartir el evangelio desde su realidad de prisionero, pero también es un siervo que a la distancia se identifica con los que sufren, con la iglesia sufriente. Y a mí me salta a la vista aquí que la iglesia no podemos dejar de detenernos por el COVID, porque estamos pues en esta incomodidad, en esta zozobra, en este dolor. Y algo que hemos dicho es que aquí en la iglesia es que se debe seguir ofrendando para los misioneros. Sara Elena ha seguido ofrendando y los que ahí le apoyan se ofrenda para enviar a los hermanos allá en África, donde están sufriendo penalidades muy distintas y a veces hasta superiores que nosotros, porque están en un desamparo, pero no han claudicado en seguir a Jesús. Y entonces lo que va a suceder ahora de aquí en adelante es que cuando Juan estaba ya presentándose, cuando ha argumentado y cuando ha exaltado a Cristo, termina Juan diciendo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El pastor Juan tiene un privilegio único, irrepetible, que es haber escuchado y haber visto nuevamente a Cristo. Adelante, después lo vamos a decir en otro domingo, pero lo que ve es un Cristo distinto al que dejó de mirar años atrás. Pero lo que quiero decir ahora es que lo que Juan está escribiendo como un hermano en la fe, ahora también lo escribe como un privilegiado, ¿no? Uno que ha tenido esta distinción porque se le ha revelado al Señor, a Juan, se le ha revelado el Señor. No es el Espíritu que lo guía, es la presencia misma de Cristo en este momento para poderle usar como un instrumento por lo que se va a revelar. Juan dice que estaba en un domingo, así claramente lo dice. Yo estaba, dice, en el día del Señor. Era un domingo en el que seguramente adoraba y añoraba a los hermanos, como nosotros, ¿no? Que yo todavía, y seguramente ustedes, no nos acostumbramos a poder los domingos sentarnos como cualquier otro día de la semana. Juan estaba ahí en el Espíritu, dice, en el día del Señor, adorando a Dios en un domingo, cuando oyó una gran voz como de trompeta, dice la palabra. Y aquí Juan empieza a convertirse en lo que va a ser también la tónica de todo el texto. Juan va a ser un pintor, y Juan va a ser un poeta, y Juan va a ser un músico. Las artes se le van a dar muy bien al apóstol Juan en este texto. Nos va a empezar a dibujar, va a empezar a narrar y va a empezar a imaginar, a invitarnos a imaginar tantas cosas preciosas acerca de Cristo en este libro de Apocalipsis. Aunque no fue un lugar bello donde estaba la isla de Patmos, y mucho menos las condiciones en las que se hallaba porque estaba preso en ese lugar,
Ahí Juan comenzó a adorar al Señor, y en medio de sus prisiones, en medio de sus privaciones, es intensificada la sensibilidad espiritual de Juan, de manera que oye la voz de Cristo, ¿no? Oye la voz de Cristo como la de una trompeta. Esta va a ser también otro distintivo. Y yo quiero decirte, hermano y hermana, que estamos presentes en esta mañana, yo quiero invitarte a que puedas unirte a la voz de miles y miles y muchísimos cristianos a través de la historia, que hemos tomado el texto de Apocalipsis para admirar a Cristo y para crecer en la esperanza que el libro nos da acerca del gobierno de Cristo. Volvemos a decir que Jesús es el soberano de entre todos los líderes políticos, religiosos o espirituales. Volvemos a decir que hay una garantía de por qué Jesús es tu Rey y mi Rey soberano. Porque te amó, nos amó, porque nos lavó con su sangre y porque hizo posible que tú y yo, enemigos de Dios, ahora fuéramos sus hijos y nos presenta ante Él como reyes y sacerdotes. Adora al Señor por esto y que nunca pierdas de vista que como hijo privilegiado, hija privilegiada con el Espíritu y con el Evangelio en tus manos, nos toca a nosotros ser mensajeros que anunciemos que Jesús viene de nuevo. Entre las nubes, todo ojo lo verá, y aquellos enemigos de Dios y del Evangelio y de la palabra serán puestos en su lugar. Pero mientras tanto hay esperanza para todos. Vamos a compartir del Señor, porque es una realidad que si la gente ve estos últimos tiempos, pues que sea la manera en que lo vean refiriéndose a Cristo. Vamos a Cristo, inviten a las personas. Cristo es el Señor y Él te puede salvar de todo lo que pasa y de todo lo que vendrá. Y que el anuncio de la iglesia nos haga fuertes, hermanos, para resistir en ese upomone, en esa actitud de paciencia, pero una paciencia que resiste, una paciencia que nos hace quedarnos en el Evangelio de Jesús, no entre las noticias de la gente. Quedarnos y esforzarnos en el Evangelio de Jesús, no entre el entretenimiento de muchos predicadores a través de internet, sino en el Evangelio de Jesús, crecer en la paciencia, en la firmeza, en la constancia de Jesús como el soberano de nuestras vidas, de esta iglesia y del mundo entero. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos amaste a tal grado que enviaste a Jesucristo a este mundo para limpiarnos, perdonarnos a través de su muerte, a través de su sangre derramada. Gracias porque por medio de Él nos has hecho nacer de nuevo y tener una relación contigo que no merecíamos, pero una relación vivificante. Nos miras como reyes y sacerdotes delante de ti y también delante de este mundo. Así que te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra siempre nos haga sacudirnos el polvo del miedo y del temor, el polvo de la seguridad dentro de la casa y de creer que los gobernadores de este mundo, de este país, ellos tienen nuestras vidas en sus manos. No, Señor, que siempre podamos alzar la mirada para decir que es tu Hijo Jesús, el soberano, entre todos los reyes y los gobernantes, el que tiene el control. Porque nos amó, porque entregó su vida por nosotros y nos limpió con su sangre en la cruz. Ayuda a tu pueblo, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes en la esperanza viva de que Jesucristo es Señor y que Jesucristo viene otra vez. Ayuda a mis hermanas y mis hermanos, a los enfermos, a los que están padeciendo, a los que están solos o solas. Señor, tú eres nuestro Padre
y nuestro pastor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanas y mis hermanos. Los amo en Cristo. Y me dan seguridad tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hermanos, hemos llegado al final de este culto, donde hemos recibido la palabra, hemos recibido la mitad y la otra mitad nos toca a nosotros vivirla, compartirla. Como lo dije al principio, Cristo reina. Ahora, hermanos, hemos entendido que el Evangelio también es para nosotros, pero también es para poder compartirlos a aquellos que necesitan escuchar una esperanza, una fe, un amor. Porque en Cristo encontramos ese amor incomparable. Gracias al Señor porque Él me rescató donde yo estaba y ahora camino en la fe, ahora camino en la esperanza, pero también ahora llevo esa palabra de aliento a aquel que lo necesita. Hermanos, mantengámonos unidos en este avivamiento que el Señor va a traer a la iglesia. Bendito sea el Señor. Y hermanos, también los invito a que se conecten entre semana a las células, a los grupos caseros y también a las otras actividades que tenemos en la iglesia. Permítanme orar, ¿sí?, para despedir este culto. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos entendido tu palabra y ahora a nosotros nos toca, Señor, llevarla. Señor, gracias por la salvación y la vida eterna, Señor. Señor, nos maravillamos por tantas cosas que has hecho. Y ahora nosotros nos quedamos en esta alabándote, glorificándote, exaltándote, Señor. Que cada paso que nosotros demos, donde quiera que vayamos, seas tú reflejado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das y por lo que no nos das. Hermanos, saludos y bendiciones.